Este ejercicio dice así: sean las matrices A 0 menos 1 en la primera fila, 1 0 en la segunda fila, B 1 1 en la primera fila, 1 menos 1 1 en la segunda fila y C 2 1 en la primera fila, 3 2 en la segunda fila. Apartado A. Resuelva la ecuación A por X más B por X igual a C. Bien, si tenemos A por X más B por X igual a C, podemos sacar X, factor común de la suma A más B, por la derecha, ya que X está a la derecha de A y a la derecha de B. No lo podemos sacar factor común por la izquierda porque, como recordaréis, el producto de matrices no es conmutativo. Entonces podemos escribir entre paréntesis A más B por X igual a C. Para despejar ahora la matriz X, lo que tenemos que hacer es multiplicar a la izquierda del producto de A más B por X y a la izquierda de la matriz C por la inversa de la suma de A más B. Nos quedaría la inversa de A más B por A más B por la matriz X igual a la inversa de A más B por la matriz C. El producto de la inversa de A más B por A más B nos daría la matriz identidad de orden 2, ya que tanto A como B son matrices de orden 2, por tanto su suma también lo es. La matriz de orden 2 es el elemento neutro del producto que, multiplicando a la matriz X, nos daría la matriz X. Por tanto, X es la inversa de A más B por la matriz C. Vamos a hallar la matriz A más B. Sería la primera fila de A, 0 menos 1, la segunda 1 0, más la primera fila de B, 1 1, y la segunda 1 1. Nos quedaría entonces 1 0 en la primera fila, sería 0 más 1 en el elemento 1 1 es 1, menos 1 más 1 en el elemento 1 2 es 0. En la segunda fila, elemento 2 1, 1 más elemento 2 1, que también es 1, da 2, y elemento 2 2, que es 0, más elemento 2 2 de la matriz B, que es 1, da 1. Para hallar la inversa de esta matriz, voy a utilizar, como siempre, el método de Gauss. Ya sabéis que Gauss no me da propina, así que si lo uso es porque considero que es el más rápido, el más económico en cuanto a esfuerzo y el mejor. Entonces lo que haré ahora será simplemente a la fila 2 restarle el doble de la fila 1 y escribir el resultado en la fila 2. Voy a usar este 1 como pivote para hacer un 0 debajo de él. Esto nos daría 1 0 en la primera fila, 0 1 en la segunda fila del lado izquierdo, 1 0 en la primera fila del lado derecho y menos 2 1 en la segunda fila del lado derecho, y aquí ya tengo la inversa de la matriz A más B. Así pues, la matriz X sería la inversa de A más B, que es 1 0 en la primera fila menos 2 1 en la segunda fila, por la matriz C, que era 2 1 3 2. Multiplicando la primera fila de A por la primera columna de C, obtenemos el elemento 1 1 de X, que es 2. Primera fila de A por segunda columna de C nos daría 1 más 0, que es 1, el elemento 1 2 de la matriz X. Segunda fila de A por primera fila de B nos daría menos 4 más 3, o sea, menos 1, el elemento 2 1 de X. Y segunda fila de A por segunda fila de B nos daría menos 2 más 2, que es 0, el elemento 2 2 de la matriz X. Y así ya tenemos resuelto el apartado A. En el apartado B nos pide hallar A elevado a 4 y A elevado a 80. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es calcular A al cuadrado. A al cuadrado sería 0 menos 1, 1, 0, la matriz A, por 0 menos 1, 1, 0. Multiplicando A por A, la primera fila por la primera columna, nos daría menos 1. La primera fila por la segunda columna nos daría 0.
La segunda fila por la primera columna nos daría 0 y la segunda fila por la segunda columna nos daría menos 1. Si ahora hacemos a al cubo, que es a por a al cuadrado, sería la matriz A 0 menos 1, 1, 0, por la matriz A al cuadrado, que es menos 1, 0, 0, menos 1. Haciendo el producto nos daría 0, primera fila por primera columna. La primera fila por la segunda columna nos daría 1. La segunda fila por la primera columna nos daría menos 1. Y la segunda fila por la segunda columna nos daría 0. O sea que si os dais cuenta, a al cubo es simplemente menos a. Es la matriz A cambiada de signo. Entonces, a la cuarta, que es menos a por a, o sea, a al cubo por a, nos va a dar menos a al cuadrado. Esto es la matriz identidad, ya que a al cuadrado sería la matriz identidad, pero cambiada de signo, ¿de acuerdo? Entonces con este menos que tengo aquí delante me daría la matriz identidad. En cuanto a elevado a 80, a elevado a 80, si os dais cuenta, no es ni más ni menos que a elevado a 4 y elevado a 20. Entonces, si a elevado a 80 es a elevado a 4 elevado a 20, esto es simplemente la matriz identidad de orden 2 elevado a 20, porque a la cuarta es la identidad de orden 2, lo que significa que a elevado a 80 también es la matriz identidad de orden 2, ya que al ser la matriz identidad de orden 2 el elemento neutro del producto, si la multiplicamos consigo mismo 20 veces, que es lo que significa la identidad de orden 2 elevado a 20, no nos va a dar otra cosa que la identidad de orden 2. Así pues, ya tendríamos resuelto el problema. Ya hemos hallado a elevado a 4, que es I2, la matriz identidad de orden 2, y a elevado a 80, que también es la matriz identidad de orden 2. Este ejercicio nos dice así: sea la función f de x igual a 1 si x es menor o igual que 0, menos x cuadrado más 1 si 0 menor que x menor que 4, y x al cuadrado menos 8x más 17 si x es mayor o igual que 4. En el apartado A nos pide representar gráficamente la función f, en el apartado B estudiar su continuidad y derivabilidad, y en el apartado C calcular f' de 1 y f' de 5. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser el apartado B, ¿vale? Luego lo de la representación gráfica la haré al final. Para el apartado B podemos ver que las ramas de la función o bien son constantes o bien funciones polinómicas. Eso significa que la función es continua y derivable en todo R y excepto, tal vez, no lo sabemos, habrá que comprobarlo, en los puntos donde cambia de rama, donde cambia de trozo, o en 0 o en 4, que se llaman puntos de ramificación. En x igual a 0, el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1. Y eso es simplemente 1. Si hacemos ahora el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, nos da el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 menos x cuadrado. Esto sería 1 menos 0 al cuadrado, o sea, 1 también. Y si hallamos f de 0, eso también valdría 1. En x, bien, aquí lo que concluimos es que, por tanto, la función es continua en x igual a 1. En x igual a 4, si hallamos el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la función,
nos daría el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de 1 menos x cuadrado. Esto es 1 menos 4 al cuadrado, que son 16, o sea, menos 15. Si hacemos el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la función, este límite sería el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de x al cuadrado menos 8x más 17. O sea, 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 17. Serían 16 más 17, que son 33, 33 menos 32, que es 8 por 4, me daría 1. Por tanto, concluimos ya que en x igual a 4, la función tiene una discontinuidad inevitable o esencial de salto finito, ya que los límites son números reales, pero son diferentes. En cuanto a la derivabilidad, si hacemos la derivada de la función, cuando x es menor que 0, nos daría 0. La derivada de la función cuando x esté comprendido entre 0 y 4 nos da menos 2x. Y la derivada de la función cuando x sea mayor que 4 será 2x menos 8. En x igual a 4 la función no es derivable porque no es continua. Ya sabéis que si una función es derivable, entonces tiene que ser continua. Por tanto, si no es continua, no es derivable. Entonces, en x igual a 4 no es derivable porque no es continua. En x igual a 0, si hacemos la derivada en x igual a 0 por la izquierda, sería 0, que es el valor de la derivada en todos los puntos donde x es menor que 0. Si hacemos la derivada en x igual a 0 por la derecha, nos daría menos 2 por 0 por la derecha, esto es 0 también. Entonces, como la derivada es continua en x igual a 0, la derivada por la izquierda es igual a la derivada por la derecha, concluimos que f de x es derivable en x igual a 0. Así pues, como en los demás puntos de la recta real, para todo x distinto de 0 y x distinto de 4, la función es derivable por ser las ramas funciones constantes o polinómicas. Por ser las ramas funciones polinómicas en general. Una constante no es ni más ni menos que un polinomio de grado 0. Así pues, ya tenemos concluido que la función es derivable en todo R, excepto en x igual a 4, donde no es derivable porque tampoco es continua. Bien, vamos a ver ahora el apartado C. Vamos a ver el apartado C. El apartado C nos pide hallar la derivada en x igual, no sé qué ha ocurrido, pero me ha puesto una página antes y no después, me he equivocado. Página nueva después. Vale. En el apartado C, como os comentaba, nos pedía hallar la derivada en 1. La derivada en x igual a 1 sería pues simplemente venirnos a esta rama, ¿de acuerdo? A esta de aquí y sustituir la x por 1, ya que 1 es un número comprendido entre 0 y 4. O sea que me va a dar menos 2 por 1, que es menos 2. Nos pedía también hallar la derivada en x igual
a 5. La derivada en x igual a 5 sería con esta otra rama de la función, ¿vale? 2x menos 8, 2 por 5 menos 8 me daría 2. Bien, ya tenemos también acabado el apartado C. Vamos a hacer ahora el apartado A. En el apartado A nosotros tenemos que para x menor que 0, la función valía todo el rato 1. Para x menor o igual que 0. Digamos que 1 está por aquí a esta altura. Como para x igual a 0 la función vale 1, pues el punto en x igual a 0 es un punto lleno. Luego, el límite cuando x tendía a 0 por la derecha de la función también era 1, o sea que la otra rama de la función, la que vale de 0 a 4, empieza en x igual a 0. Además, ese punto es el vértice. Ese punto es el vértice porque si tenéis y igual a 1 menos x al cuadrado, y' es menos 2x, e y' igual a 0 os daría que x es igual a 0, ¿vale? Este sería el máximo de la función. ¿Por qué sabemos que es un máximo y no un mínimo? Porque esto es una parábola vuelta hacia abajo, con lo cual lo que tiene es un máximo. Empezaría, por tanto, aquí en ese punto, que sería el vértice y el máximo de la función y estaría vuelta hacia abajo. ¿Dónde corta el eje x? Bueno, pues corta el eje x cuando y es 0. Si y es 0 me da que 1 menos x cuadrado es 0, 1 es igual a x al cuadrado y por tanto x puede ser más o menos 1. La rama negativa, la de menos 1, no nos interesa, la solución negativa, nos interesa únicamente la solución positiva, puesto que solo existe entre 0 y 4. Luego voy a hallar también el valor cuando x es 4. Sería y igual a 1 menos 4 al cuadrado, esto es menos 15. Vamos a poner x igual a 4 por aquí, por ejemplo, y menos 15 por aquí. Tendría aquí el 4, no está muy a escala, pero tampoco os preocupéis por eso. Mientras coloquéis los valores numéricos correctos, la escala no es tan importante. La rama de la función en ese punto no lleva al igual, entonces esta bola que está aquí, en el punto, sería una bola abierta. Luego, la otra rama es un polinomio, también de segundo grado, pero con el coeficiente en x al cuadrado positivo. Como podéis ver, es x cuadrado menos 8x más 17. X cuadrado menos 8x más 17. Si deriváis, os daría 2x menos 8, que igualando a 0 os da 2x igual a 8, esto es x igual a 4. Así que el vértice de esta parábola estaría en x igual a 4, justo el punto donde nace la parábola. Cuando x vale 4, el valor de y sería 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 17. 4 al cuadrado es 16, menos 8 por 4 que es 32, más 17. Haciendo la cuenta eso nos daría 1. Así que la tercera rama nacería aquí, en y igual a 1 cuando x es 4. Y como es una parábola vuelta hacia arriba, pues estaría dirigida de esta manera. ¿Vale? Este sería el vértice y la rama crecería a partir de aquí. Si queréis hallar más puntos, bastaría con hacer una tabla de valores y podríais sacar puntos tanto aquí en medio, si quisierais, para 2, para 3, etcétera, como aquí a la derecha. Y con esto ya tendríamos el problema resuelto. Este ejercicio nos dice así. Calcule la probabilidad de que al lanzar dos dados, la suma de sus puntuaciones sea un múltiplo de 4. Bien, vamos a ver. En el experimento de lanzar dos dados, el espacio muestral va desde 1, 1, 1, 2, así hasta 1, 6. Luego 2, 1, 2, 2, hasta 2, 6, etcétera, etcétera, hasta llegar a
6,6. En total sabemos que tenemos 36 casos posibles. 6 valores posibles en el lanzamiento del primer dado y por cada uno de esos 6 valores posibles en el lanzamiento del primer dado habría otros 6 valores posibles en el lanzamiento del segundo dado. Bien, ¿en cuáles de estas combinaciones la suma de sus puntuaciones es un múltiplo de 4? Bueno, vamos a ver. Esos serían los casos favorables. Le voy a llamar suceso A. Si en el primer dado sale un 1, en el segundo podría salir un 3. Si en el primer dado sale un 3, en el segundo podría salir un 1. Ya tenemos esos dos casos. Sumaría un múltiplo de 4. Daría 4 la suma. Luego, si en el segundo dado sale un 2, en el segundo podría salir también un 2. Si en el segundo dado sale un 2, en el segundo podría salir también un 6, ya que tanto 2, 2 como 2, 6, al sumarlos, aquí me da 4, aquí me da 8, son múltiplos de 4. Claro, si tengo el 2, 6, también tengo el caso 6, 2, ya que el orden no importaría, a la hora de la suma seguiría dando un múltiplo de 4, que es 8. Si en el primer dado sale un 3, el caso de 3, 1 ya lo tengo considerado. Entonces, el caso que me quedaría por considerar es el de 3, 5, ya que 3 más 5 da 8, que es múltiplo de 4. Si en el primer dado sale un 3, en el segundo el 5, pues también puede ser en el primero un 5 y en el segundo un 3, ya que la suma daría lo mismo. Luego, si en el primer dado sale un 4, entonces en el segundo dado podría salir también un 4, ya que 4 más 4 son 8, que es múltiplo de 4. Si en el primer dado sale un 5, en el segundo podría salir un 3, pero eso ya lo tengo considerado. Y la siguiente posibilidad es que en el segundo dado saliera un 7, pero es que no puede salir un 7 al lanzar un dado, así que el único caso que tengo con 5 ya lo hemos considerado aquí, el 5, 3. Ahora me queda la posibilidad de que en el primer dado salga un 6. Entonces, en el segundo dado podría salir un 2, 6 más 2 son 8, este caso de aquí, pero ese ya está considerado, con lo cual la única posibilidad que me queda es que en el segundo dado salga un 6, ya que 6 más 6 son 12 y 12 es múltiplo de 4. Así pues, el número de casos favorables sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos favorables. 9 casos favorables. Y por la definición de Laplace de probabilidad, sabéis que la probabilidad de un suceso A es igual al número de casos favorables, 9 en este caso, entre el número de casos posibles, 36. O sea, simplificando me daría un cuarto, que es 0,25. En el apartado B me dicen que de un experimento aleatorio se conocen las siguientes probabilidades. La probabilidad del complementario de A es 0,8, la probabilidad del complementario de B es 0,7 y la probabilidad de A unión B es 0,5. Me preguntan si A y B son incompatibles. Bueno, vamos a ver. Dos sucesos son incompatibles, dos sucesos A y B son incompatibles si y solo si y solo si la probabilidad de la intersección de los dos sucesos es 0. Esto es, si no pueden ocurrir a la vez. Para hallar la probabilidad de la intersección, lo que voy a hacer es primero hallar la probabilidad de A, que es 1 menos la probabilidad del suceso complementario. Esto sería 1 menos 0,8, o sea, 0,2. Voy a hallar la probabilidad de B, que es 1 menos la probabilidad del complementario de B, o sea, 1 menos 0,7, que es 0,1. Y ahora voy a usar el hecho de que conozco la probabilidad de la unión.
puesto que la probabilidad de la unión me permite relacionar las probabilidades de A, de B y de la intersección de A y B, que es lo que quiero conocer para decir si son o no incompatibles. La probabilidad de la unión dice, perdonad, eso no es 0,1, disculpadme, es 0,3 evidentemente, 1 menos 0,7 es 0,3. Entonces, la probabilidad de la unión nos dice el enunciado que es 0,5. La probabilidad de A era 0,2, la de B 0,3, menos la probabilidad de la intersección. Como 0,2 y 0,3 suman 0,5, resulta automáticamente que la probabilidad de la intersección de A y B en efecto es 0. Por tanto, A y B son sucesos incompatibles. Son sucesos incompatibles. Y ya con esto tendríamos terminado este problema. Este ejercicio dice así: el servicio de atención al cliente de una empresa funciona eficazmente si el tiempo medio de atención es inferior o igual a 7 minutos. Se toma una muestra de 36 clientes atendidos y se observa que el tiempo medio es de 8 minutos. Suponiendo que el tiempo medio empleado en atender a un cliente sigue una distribución normal con varianza 16, plantee un contraste de hipótesis H0, la media poblacional menor o igual que 7, con un nivel de significación de 0,05, determine la región crítica de este contraste y razone si se puede aceptar que ese servicio funciona de forma eficaz. Bien, aquí tenemos un contraste de hipótesis unilateral. Tenemos en la hipótesis nula que mu es menor o igual que 7 y en la hipótesis alternativa que mu es mayor que 7. Se trata, por tanto, de un contraste unilateral derecho. Derecho porque la región de rechazo o región crítica es la que determina el tipo de contraste. El nivel de significación es 0,05. Eso significa que la probabilidad de la normal 0,1 menor o igual que z sub alfa, al ser un contraste unilateral tomamos z sub alfa, que es 1 menos alfa, será 0,95. Si os vais a la tabla de la distribución normal, podréis comprobar que el 0,95 como tal no está, sino que para 1,64 la probabilidad es 0,9495 y para 1,65 es 0,9505. Entonces, claro, para que sea 0,95 la probabilidad, tendríamos que estar aquí, justo a la mitad de estos dos valores. Como no hay ninguno que esté más cercano que el otro, tomaremos z alfa como la media de los dos. 1,64 más 1,65 entre 2, o sea 1,645. Esto significa que la región crítica o región de rechazo para este contraste unilateral derecho es aquella donde el valor observado del estadístico de contraste sea mayor o igual que 1,645. Así que la región crítica o de rechazo cumple que el valor observado del estadístico de contraste es mayor o igual, es mayor que, ya que allí pone mayor que, 1,645. El estadístico de contraste, lo voy a poner aquí, donde planteo el contraste, sería z igual a la media muestral menos mu sub 0, que en este caso vale 7, dividido de sigma entre la raíz de n. Voy a poner mu sub 0 incluso, primero. Y ahora ya, si queréis, podéis sustituir. Sería la media muestral menos 7
dividido de sigma nos dice que es 4, ya que la varianza de esta distribución normal sería 16. Como sabéis, sigma es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 16, que es 4, y es lo que pondríamos en la desviación típica. Entonces aquí iría 4 dividido de la raíz del tamaño de la muestra. Nos dice que la raíz del tamaño de la muestra es 6, ya que la muestra tiene un tamaño n igual a 36. N igual a 36, así que aquí iría dividiendo 6. Bien, la z observada se obtiene sustituyendo por la media muestral. La media muestral, que es 8. Media muestral igual a 8, así que la z observada sería 8 menos 7 dividido entre 4 sextos, que es lo mismo que 2 tercios. 8 menos 7 me da 1, dividido de 2 tercios. Este 3 subiría arriba multiplicando al hacer medios por medios, extremos por extremos, de forma que tendría aquí 3 medios. 3 medios, que es 1,5. Si os dais cuenta, esto es menor que el valor crítico, menor que 1,645, que es el valor donde empieza la región crítica. Por tanto, no estaríamos en la región de rechazo, sino en la región de aceptación. Este valor vale 1,5, z observado, no pertenece a la región crítica. Así pues, al 5% de fiabilidad, no existen evidencias estadísticas suficientes para rechazar H0 frente a H1. Por tanto, aceptamos que el servicio funciona adecuadamente. Y con esto ya tendríamos terminado el problema. Este ejercicio dice así: sea el siguiente conjunto de inecuaciones: x menos 3y menor o igual que 8, 3x más 2y mayor o igual que 15, x más 3y menor o igual que 12, x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0. En el apartado A, dibuja el recinto del plano determinado por estas inecuaciones. Apartado B, determine los vértices de este recinto. Apartado C, maximice la función f de xy igual a 5x más 9y en este recinto, indicando el punto o puntos donde se alcanza ese máximo. Bien, vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es hallar los puntos de corte. Con los ejes coordenados de cada una de las restricciones que nos están dando, de cada una de las inecuaciones. Para eso las transformo en ecuación primero, ¿vale? Tendría, para la primera, si x vale 0, y vale menos 8 tercios. Si y vale 0, x vale 8. Para la segunda inecuación, 3x más 2y, más 2y igual a 15, sería para x igual a 0, y igual a 15 medios, para y igual a 0, x igual a 15 tercios, que son 5. Para la tercera inecuación,
x más 2y, perdón, x más 3y quería decir, igual a 12, tendríamos, si x vale 0, y sería 12 entre 3, esto es y igual a 4. Si y vale 0, x es igual a 12. Las otras dos inecuaciones son los ejes coordenados, ¿vale? Cuando lo transformamos en ecuación tendríamos x igual a 0 el eje y igual a 0 el eje de las x. Bueno, ya estamos en disposición de dibujar las condiciones que me dan, las inecuaciones que me dan, y determinar la región factible, esto es, la región definida por todas ellas, la que cumple todas esas condiciones. La primera cortaba al eje de las x en menos 8 tercios. Voy a suponer que aquí es 1, perdón, al eje de las y's en menos 8 tercios. Voy a suponer que aquí es 1, 2, 3, 4. Menos 8 tercios está antes de 9, estaría aproximadamente por aquí, ¿vale? Aproximadamente en este punto. Voy a quitar la regla para poder marcarlo bien. Menos 8 tercios, pues aproximadamente aquí. Luego, el eje de x lo corta en x igual a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a mover todo esto un poquito a la izquierda. Así, porque me he dado cuenta de que voy a tener que prolongar el eje de las x. Si no, luego no llego a 12. Vamos a prolongarlo. Bien, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a marcar ya hasta 12. 9, 10, 11 y 12. Vale, el 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estaría por aquí. Uniendo ahora con la regla, tendríamos hacia allá. Vale. ¿Cuál de las dos regiones del plano que determina esta regla, o sea, esta recta, perdón, había quitado la regla. ¿Cuál de las dos regiones del plano determinadas por esta recta es la que nos vale? Bueno, pues para eso vamos a coger el origen de coordenadas. Si sustituimos por 0, 0 en esta inecuación, tenemos 0 menos 0 da 0. ¿Es menor o igual que 8? Sí. Entonces la región que vale es la región que está por encima de esta recta, la que contiene al 0, 0. La segunda inecuación cortaba a y en 15 medios, o sea en 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a prolongar un poco. Vamos a ver. Hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a la mitad. Y cortaba al eje de las x en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, vamos a unirlas. A unir estos dos puntos con una recta. La voy a prolongar también hacia el otro lado. Así, más o menos. Bien, ahora, ¿cuál de las dos regiones del plano determinadas por la recta nos vale? Bien, si os dais cuenta, 0 más 2 por 0, 3 por 0 más 2 por 0 me daría 0. ¿0 es mayor o igual que 15? No, 0 no es mayor o igual que 15. Entonces, el origen de coordenadas está en la región del plano que no nos vale con esta condición. Así que nos valdría la otra región. Luego, la tercera región me dice que x es mayor, perdón, la tercera condición me dice que x más 3y es menor o igual que 12. X más 3y igual a 12 cortaba al eje de las x en 12.
Aquí tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y cortaba al eje de las I's en igual a 4. 1, 2, 3 y 4. Si unimos estos puntos, nos da algo así. Hacia este lado. Un momento, lo voy a prolongar. Así. Bien, ¿cuál de las dos regiones del plano nos vale con esta condición? Bien, si sustituyo por el origen de coordenadas en la X y la Y, tengo 0 más 3 por 0, que es 0. En efecto, es menor o igual que 12. Por tanto, la región que me vale es la que contiene al origen de coordenadas, o sea, por debajo de esta recta. Fijaros que ya, con la condición de que X tiene que ser mayor o igual que 0 y que Y tiene que ser mayor o igual que 0, esto es que estoy en el primer cuadrante, ya tengo determinada la región del plano que me sirve. La región del plano que me sirve es esta de aquí, que cumple todas las condiciones. Ahora tenemos que hallar los vértices de esta región, ¿de acuerdo? Le voy a poner el nombre a cada una de las ecuaciones. Esta era la primera. X menos 3y igual a 8, era esta recta de aquí. Esta otra recta de aquí era x más 3y igual a 12. X más 3y igual a 12. Y esta otra recta era la de 3x más 2y es igual a 15. El eje de las x sería y igual a 0 y el eje de las y es x igual a 0. Bien, voy a marcar todos los vértices. Los vértices los voy a marcar de otro color. Tendría aquí el punto A, este otro vértice el punto B, este otro vértice el punto C y este otro vértice el punto D. Y vamos a resolver el apartado B. En el punto A se corta la recta x más 3y igual a 12 con la recta 3x más 2y igual a 15. Si al 3 veces la primera ecuación le restamos la segunda ecuación, para resolver el problema por reducción, 3 por la primera menos la segunda, tendría 3x menos 3x se va. 9y menos 2y son 7y. 36 menos 15 son 21. Por tanto, y es igual a 3. Sustituyendo ahora, por ejemplo, en la primera ecuación, sería x más 9 igual a 12, de donde x es igual a 3. Así que el punto A es el punto 3, 3. En el punto B se corta la recta x más 3y igual a 12 con la recta x menos 3y igual a 8. Sumando simplemente las dos ecuaciones, se nos van las y. Nos queda que 2x es igual a 20, de donde x es igual a 10. Si sustituimos ahora, por ejemplo, en la primera ecuación, sería 10 más 3y igual a 12, 3y igual a 2, o sea, y igual a 2 tercios. Ya tenemos, por tanto, también el punto B, que es el 10, 2 tercios. El punto C ya lo teníamos hallado, era el punto de corte de la recta x menos 3y igual a 8 con el eje de las x. Lo habíamos calculado aquí el primero, es el punto 8, 0. El punto C es el 8, 0. Y el punto D es el punto de corte de la recta 3x más 2y igual a 15 con el eje x. Era el punto 5, 0 que habíamos calculado también aquí en el apartado A. D es el 5, 0. Así pues, ya tenemos hecho el apartado B. Ya hemos hallado los vértices del recinto. En el apartado C nos pide maximizar la función f de xy igual a 5x más 9y en este recinto, indicando el punto o puntos donde se alcanza ese máximo. Bien, nosotros sabemos que para una región cerrada y acotada, definida por restricciones lineales y una función lineal,
el máximo o mínimo de la función, o el máximo y el mínimo, se alcanzan siempre en uno de los vértices. Entonces vamos a hallar el valor que tiene la función en cada uno de estos vértices. En el punto 3, 3, la función sería 5 por 3 más 9 por 3, 15 más 27, o sea, 42. En el punto B, la función sería f de 10, 2 tercios, lo que nos daría 10 por 3 más 2 tercios por 9, o 9 por 2 tercios, mejor, 9 por 2 tercios, o sea, 30 más 6, lo que nos da 36. En el punto C, el 8, 0, la función nos daría 5 por 8 más 9 por 0, esto es 40. Y en el punto D, que es el punto 5, 0, la función sería 5 por 5 más 9 por 0, 25. Así que el máximo absoluto de la función sobre esa región sería 42 y se alcanza en el punto 3, 3. El mínimo absoluto de la función sobre esta región sería 25 y se alcanza en el punto 5, 0. Y con esto ya tenemos completamente resuelto este problema. Este ejercicio dice así: se considera la función f de x igual a x al cubo menos 2x cuadrado más x. Apartado A, halla el máximo, el mínimo y el punto de inflexión de la función. Apartado B, calcule los puntos de corte con los ejes. Y apartado C, obtenga las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de f en los puntos de abscisas x igual a 0 y x igual a 1. Bien, para resolver el apartado A, como me piden hallar máximo, mínimo y punto de inflexión, yo voy a utilizar para los máximos y los mínimos el criterio de la derivada segunda. Para eso, lo primero que hago es derivar dos veces la función. La derivada primera sería 3x cuadrado menos 4x más 1. Y la derivada segunda sería 6x menos 4, volviendo a derivar la derivada primera. Para hallar máximos y mínimos relativos o locales, lo que hago es igualar la derivada primera a 0. f' de x igual a 0 me daría 3x cuadrado menos 4x más 1 igual a 0. Y voy a resolver esta ecuación de segundo grado. Tendría x igual a 4 menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado, 16, menos 4 por a por c, menos 4 por 3 y por 1 da menos 12, entre 2 por a, que sería 2 por 3, 6. Esto me da 4 más o menos la raíz de 4, que es 2, dividido entre 6. O sea, x igual a 4 más 2, que son 6, entre 6, 1, y x igual a 4 menos 2, que son 2 sextos. 2 sextos es lo mismo que un tercio. Ahora, voy a hallar la derivada segunda de la función en x igual a 1. La derivada segunda de la función en x igual a 1 es 6 por 1 menos 4, o sea, 2, que es positivo. Por tanto, en x igual a 1 e y igual a f de 1, f de 1 se halla sustituyendo la x por 1 en la fórmula de la función, o sea, 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 1, lo que daría 0, hay un mínimo relativo. Un mínimo relativo.
sabéis que si la primera derivada vale 0 en un punto y la segunda derivada es positiva, la función tiene un mínimo relativo. Ahora voy a calcular lo que vale la derivada segunda cuando x es un tercio. Cuando x es un tercio tendríamos 6 por un tercio menos 4. Esto es 2 menos 4, lo que da menos 2, que es negativo. Por tanto, en x igual a un tercio. E y igual a f de un tercio, esto es lo que se obtiene al sustituir x por un tercio en la función, me daría 1 entre 27, un tercio al cubo es 1 entre 27, menos 2 por un noveno, o sea, 2 novenos, ya que un tercio al cuadrado es un noveno, más un tercio. El mínimo común múltiplo sería 27, tendríamos 1 menos 6 más 9, haciendo el mínimo común múltiplo de los denominadores y operando las fracciones. 1 menos 6 más 9 sería 10 menos 6, que son 4 partido 27. Pues en este punto hay un máximo relativo. Ya que cuando la primera derivada es nula, es 0, y la segunda derivada es negativa, la función tiene un máximo relativo. Para hallar los puntos de inflexión, en este caso el punto de inflexión, ya que solo tiene uno, es una ecuación de primer grado, ¿vale? Si igualamos la derivada segunda a 0, nos sale una ecuación de primer grado, con lo cual solo puede tener una solución. Pues para el punto de inflexión, como os decía, lo que hacemos es igualar la derivada segunda a 0. Si igualamos la derivada segunda de la función a 0, nos daría 6x menos 4 igual a 0, 6x igual a 4, x igual a 4 tercios, a 4 sextos, perdón, lo que es lo mismo que 2 tercios. La derivada tercera en 2 tercios, bueno, eso sería para estudiar si pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. La verdad es que no nos piden estudiar eso, ¿de acuerdo? Entonces, como la derivada primera en 2 tercios no es 0, ya que es 0 en 1 y en 1 tercio, y la derivada segunda en 2 tercios sí que es 0, seguro que en x igual a 2 tercios e y igual a f de 2 tercios, o sea, 2 tercios al cubo, que son 8 partido 27, menos 2 por 2 tercios al cuadrado, que sería 2 por 4 novenos, o sea, 8 novenos, más 2 tercios, esto daría mínimo común múltiplo 27 de los denominadores, arriba tendría 8 menos 24 más 16, perdón, más 18, sería 8 más 18, me daría 26, 26 menos 24 me daría 2 27avos, hay un punto de inflexión. Un punto de inflexión. En el apartado B nos pide hallar los puntos de corte con los ejes. Entonces, punto de corte con el eje Y. Para eso hacemos x igual a 0. Y será f de 0, lo que nos da también 0. Luego, puntos de corte con el eje x. Para hallar los puntos de corte con el eje x hacemos y igual a 0. Tendríamos que x al cubo menos 2x cuadrado más x es 0. De aquí sacando x factor común, de x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0, tendríamos que o bien x vale 0 o x cuadrado menos 2x más 1 vale 0. Resolviendo ahora esta ecuación de segundo grado, nos daría x igual a 2 más o menos la raíz cuadrada de 4 menos 4 dividido entre 2. Entonces, como 4 menos 4 es 0,
Esto nos da x igual a 1, que es una solución doble, para el más y para el menos. Si x es 0, ya hemos visto que y igual a f de 0 también es 0. Nos daría como punto el 0, 0, el mismo que nos salió como punto de corte con el eje y. Si x es igual a 1, entonces y es f de 1. F de 1 evidentemente es 0, porque de ahí hemos partido, ¿no? De que y era igual a 0, o sea que nos daría el punto 1, 0. Ya tenemos, por tanto, los 3 puntos de corte con los ejes coordenados. Ahora, en el apartado C, nos pide hallar las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de f en los puntos de abscisa x igual a 0 y x igual a 1. Para hallar la recta tangente por x igual a 0, lo primero que hago es escribir su ecuación. Y menos f de 0 es f' de 0 por x menos 0. F de 0 ya la hemos calculado y vale 0. F' de 0 basta con sustituir para hallarla la x por 0 en la derivada de la función. La derivada de la función era 3x cuadrado menos 4x más 1. Si sustituís la x por 0, os daría 1. Sería f' de 0 igual a 1. Por tanto, la recta tangente por x igual a 0 sería y igual a 1 por x, o sea, y igual a x. Esta es la recta tangente por x igual a 0. Para hallar la recta tangente por x igual a 1, tendríamos que su ecuación es y menos f de 1 es igual a f' de 1 por x menos 1. F de 1 ya la tenemos calculada. F de 1 es 0, ya que la función cortaba el eje de las x en y igual a 1, pasaba por el punto 1, 0. F' de 1 también la teníamos calculada, porque x igual a 1 era una de las soluciones de igualar la derivada a 0. O sea, f' de 1 valía 0. Así pues, tendremos que y es igual a 0 por x menos 1, o sea que y es igual a 0. Esta es la recta tangente por x igual a 1. Esto ya sabíamos que nos iba a salir aquí así, porque para x igual a 1 teníamos un mínimo, donde y vale 0. Así que la recta tangente era una recta tangente horizontal a una altura de 0. Solo podía ser y igual a 0. Y con esto ya tendríamos resuelto también este problema. Este ejercicio dice así: una empresa dedicada a la producción de jamones ibéricos dispone de dos secaderos A y B con distintas condiciones ambientales y de almacenamiento. En el secadero B se curan la tercera parte de los jamones. El 25% de los jamones curados en el secadero A son catalogados como reserva, mientras que en el B este porcentaje asciende al 80%. Elegiendo un jamón al azar de uno de los secaderos, calcule la probabilidad de los siguientes sucesos. Apartado A, el jamón no es de reserva. Apartado B, si el jamón es de reserva, que proceda del secadero A. Bien, lo primero que voy a hacer es un árbol, ¿vale? Un árbol donde voy a colocar los diferentes sucesos posibles y sus probabilidades. En primer lugar, los jamones pueden ser del secadero A o del secadero B. En el secadero B se curan la tercera parte de los jamones, 1/3, mientras que en el secadero A se cura el resto, o sea, 2/3. Esa es la probabilidad de que el jamón venga de B o que venga de A. Luego, el jamón puede ser catalogado como reserva o no, sabiendo que procede de cada uno de los secaderos. O sea, puede ser reserva tal que procede del secadero A o sabiendo que procede de A. Puede no ser reserva sabiendo que procede de A. Puede ser reserva sabiendo que procede de B. Y puede no ser reserva sabiendo que procede de B. Nos dice que el 25% de los jamones curados en el secadero A son catalogados como reserva. O sea, la probabilidad de que el jamón sea catalogado como reserva sabiendo que procede del secadero A es de 0,25. La probabilidad de que no lo sea, evidentemente, puesto que es el suceso complementario, es
1 menos 0,25, 0,75. La probabilidad de que el jamón sea catalogado como reserva si procede del secadero B es de 0,8, el 80%, mientras que la probabilidad de que no lo sea es lo que le falte a 1, ya que es el suceso complementario, sería 0,2. En el apartado A nos pregunta o nos pide la probabilidad de que el jamón no sea de reserva. Para hallar esto tenemos que coger todas las ramas del árbol que acaban en que el jamón no es de reserva. Al avanzar a lo largo de una rama multiplicaremos las probabilidades y al cambiar de rama las sumaremos. Tendríamos entonces la probabilidad de A por la probabilidad de que no sea de reserva sabiendo que procede del secadero A, más la probabilidad de B por la probabilidad de que no sea de reserva sabiendo que procede del secadero B. Esto es simplemente el teorema de la probabilidad total, como bien sabéis. Entonces nos quedaría la probabilidad de A, 2/3, por 0,75, la probabilidad de que no sea de reserva sabiendo que procede de A, más la probabilidad de B, 1/3, por 0,2, la probabilidad de que no sea de reserva sabiendo que procede del secadero B. Esto me daría 1,5 más 0,2, que es 1,7, dividido entre 3. Si hacemos esa cuenta, 1,7 dividido entre 3, nos daría 0,56 periódico, o sea, 0,57 redondeando a 2 decimales. Luego, en el apartado B, nos dice que hallemos la probabilidad de que proceda del secadero A sabiendo que el jamón es de reserva. Entonces, para esto vamos a utilizar las dos expresiones de la probabilidad de la intersección. Nosotros sabemos que la probabilidad de A intersección reserva es la probabilidad de A por la probabilidad de que el jamón sea de reserva, sabiendo que procede del secadero A, pero también es la probabilidad de que el jamón sea de reserva por la probabilidad de que proceda del secadero A, sabiendo que es de reserva. De aquí podemos despejar la probabilidad de que proceda del secadero A, sabiendo que es de reserva. Sería probabilidad de A por probabilidad de reserva, sabiendo que procede de A, dividido entre la probabilidad total de que el jamón sea de reserva. Esto no es ni más ni menos que el teorema de Bayes. La probabilidad de que el jamón sea de reserva es 1 menos la probabilidad de que no lo sea. Aquí incluso en vez de poner 0,57, voy a redondear mejor a 4 decimales, 0,5667, porque ahora aquí me da más exactitud. Sería 1 menos 0,5667, o sea, 0,4333. Sustituyendo ahora aquí arriba todos los datos que ya dispongo, sería 2/3 por 0,25 dividido entre 0,4333. Si hacemos esa cuenta, 2 por 0,25 entre, abro paréntesis, 3 por 0,4333, me daría 0,7692. 0,7692. Y con esto ya tendríamos resuelto este problema. Este ejercicio dice así: de una población normal de media desconocida mu y desviación típica 2, se extrae la siguiente muestra aleatoria simple de tamaño 10. 3,8, 6,3, 4,3, 6, 6,2, 5,8, 1,5, 3,3, 3,4 y 2,9. Apartado A, estime mediante un intervalo de confianza la media poblacional para un nivel de confianza del 92%. Obtenga su error de estimación. Apartado B, ¿qué tamaño muestral mínimo sería necesario para reducir ese error a la mitad con el mismo nivel de confianza? Bien. Para el apartado A, lo primero que tenemos en cuenta es que x, la variable aleatoria,
la que estamos interesados, se distribuye como una normal de media desconocida mu y desviación típica 2. Tenemos una muestra de 10 elementos, por tanto el tamaño de la muestra es 10 y debemos hallar la media muestral. La media muestral es la suma de todos los valores que nos dan aquí, dividido entre el tamaño de la muestra, que en este caso sería 10. O sea, 3,8 más 6,3 más, etcétera, hasta llegar al 2,9, dividido entre 10. Si hacéis esa suma y dividís entre 10, os va a dar 4,35. Bien, para el apartado A que nos pide el intervalo de confianza al 92%, debemos tener en cuenta que 1 menos alfa es 0,92. Por tanto, alfa sería 0,08 y alfa partido por 2, 0,04. Buscamos el valor de z alfa medios. Sabemos que la probabilidad de la normal 0,1 menor o igual que z alfa medios es 1 menos alfa partido por 2. O sea, 1 menos 0,04, lo que nos da 0,96. Si vamos a la tabla de la distribución normal y buscamos este valor dentro de la probabilidad, el 0,96, podremos comprobar que este valor no se encuentra allí. Tenemos dos valores muy próximos a 0,96 que son el 0,9599, que corresponde a un z alfa medios de 1,75 y el 0,9608, que corresponde a 1,76. Voy a comprobar, a ver, un momentito, 1,75, en efecto, esos son los valores. Entonces, claro, el 0,96 está muchísimo más próximo del 0,9599, está a una distancia de una 10 milésima, que del 0,9608, que está a una distancia de 8 10 milésimas. Por tanto, nos vamos a quedar con 1,75 como valor aproximado de z alfa medios. 1,75. Así pues, el intervalo de confianza al nivel del 92% para la media de esta población normal iría desde la media muestral menos z alfa medios por sigma dividido entre la raíz de n a la media muestral más z alfa medios por sigma dividido entre la raíz de n. Z alfa medios por sigma entre la raíz de n. Sustituyendo en esta fórmula, tendríamos la media muestral era 4,35 menos 1,75 por 2 dividido entre la raíz de 10 a 4,35 más 1,75 por 2 dividido entre la raíz de 10. Está escribiendo mal, ahora creo que ya va bien. Bien, si hacemos las operaciones, 4,35 menos 1,75 por 2 entre la raíz de 10, me daría 3,2432. 3,24. Voy a redondear a dos decimales. 4,35 más 1,75 por 2 entre la raíz de 10 nos daría 5,4567. Redondear aquí a dos decimales, bueno, yo lo redondearía a 4, pero lo vamos a dejar como 5,46, ¿vale? Bueno, entonces, ya tenemos el intervalo de confianza que nos pedía. Ahora nos pide también el error de estimación. Vale, sabéis que el error de estimación viene dado por la expresión z alfa medios por sigma dividido entre la raíz de n. Podemos calcularlo por ahí, ¿vale? Tenemos todos los datos. Pero también sabemos que el error de estimación es la mitad de la amplitud del intervalo de confianza. Entonces podríamos hacer
el límite superior, le restamos el límite inferior y dividimos entre 2. Yo lo voy a hacer de las dos formas, para que veáis que en efecto nos da la misma cantidad. Entonces sería 1,75 por sigma, que es 2, dividido entre la raíz de 10, lo que nos daría 3,5 dividido entre la raíz de 10. Eso sería 1,10679, redondeado a dos decimales, 1,11. Si lo hacemos de la otra manera, el error de estimación sería el límite superior del intervalo, 5,46, menos el límite inferior, 3,24, dividido entre 2. Esto daría 2,22 dividido entre 2, o sea, redondeado a dos decimales, la misma cantidad, 1,11. Ahora, en el apartado B, nos preguntan qué tamaño muestral mínimo sería necesario para reducir ese error a la mitad con el mismo nivel de confianza. Vamos a ver. Yo sé que el nuevo error es la mitad del anterior. Y también sé que el error es igual a z alfa medios por sigma entre la raíz de n. Si de aquí despejo del nuevo n, si de aquí despejo la raíz de n' es igual a z alfa medios por sigma dividido del nuevo error. O sea, n' es z alfa medios por sigma dividido de el nuevo error y elevado al cuadrado. Como el nuevo error es la mitad del anterior, esto me da z alfa medios por sigma entre el error anterior partido por 2 y elevado al cuadrado. Haciendo medios por medios y extremos por extremos, este 2 al cuadrado, que sería 4, pasaría aquí delante multiplicando. 4 por z alfa medios por sigma dividido del error antiguo. Claro, esto que tenemos aquí no es ni más ni menos que el tamaño de la muestra anterior, ya que es la fórmula del tamaño al cuadrado, perdón, me había comido el cuadrado, es la fórmula del tamaño de la muestra. O sea, esto de aquí, elevado al cuadrado, tiene que darnos 10. Multiplicado por 4 nos daría n' igual a 40. Esto es la forma de resolverlo sin hacer ni una sola cuenta. Evidentemente, lo que podéis hacer si queréis, para no estar haciendo toda la deducción, es en la fórmula del error sustituir los datos poniendo aquí en el epsilon prima 1,11 dividido entre 2, ¿de acuerdo? La mitad del error que teníamos anteriormente. Si entonces hacéis esta cuenta, veis que n' tiene que ser, perdón, igual no, sino mayor o igual a 40, con lo cual la nueva muestra debería tener un tamaño mínimo de 40. Y con esto ya tenemos terminado este ejercicio.